Argentina gira orden de captura internacional contra el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicedictadora Rosario Murillo. Un juez en Argentina ha sacudido la escena política internacional al emitir una orden de captura internacional contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados como los máximos responsables de una maquinaria represiva que ha dejado un rastro de sangre y sufrimiento en Nicaragua. Esta orden también incluye a una decena de altos funcionarios del régimen, entre ellos el asesor presidencial Néstor Moncada Lau, el jefe de la policía, Francisco Díaz, el jefe del ejército, Julio César Avilés, el ministro de Transporte, Óscar Mojica, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el presidente del Seguro Social, Roberto López, el asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, Óscar Valladares, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y la exministra de Salud, Sonia Castro. El abogado Darío Richarte, quien lidera la acusación en nombre de víctimas y organizaciones de derechos humanos, declaró: tras casi 2 años y medio de investigación, el juez ha ordenado la captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y una docena de altos funcionarios involucrados en crímenes atroces contra el pueblo nicaragüense. Esta orden es un mensaje contundente. Ningún dictador está por encima de la justicia. Los cargos incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y persecución política, catalogados como crímenes de lesa humanidad por el derecho internacional. Desde la brutal represión de 2018, las pruebas documentadas y testimonios de víctimas revelan una sistemática campaña de terror orquestada por el régimen sandinista. Richarte subrayó la magnitud de los crímenes, afirmando que el gobierno de Ortega y Murillo es la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente. Agregó: un poco de luz entre tanta oscuridad, un poco de justicia para tantas víctimas. La intervención de Interpol podría ser crucial en este proceso, dejando a Ortega, Murillo y sus colaboradores en riesgo de ser arrestados si abandonan Nicaragua. No obstante, esta acción judicial también podría provocar tensiones diplomáticas a nivel internacional, dado el respaldo que el régimen ha recibido de algunos aliados políticos. Esta medida representa una esperanza para las víctimas y sus familias, y un mensaje claro al mundo: la lucha contra la impunidad no tiene fronteras. Con esta orden de captura, el caso podría marcar un antes y un después en la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos en América Latina. Estamos hablando de la justicia universal. En declaraciones a Infobae, el abogado había calificado la resolución como un hecho histórico. Por supuesto que es histórico. Nadie había citado como criminal a Daniel Ortega. Nadie. Ni una sola vez. Nadie había pedido la aprehensión o la captura internacional del criminal Daniel Ortega. Eso nadie nunca lo había pedido ni solicitado. Y es un juez. No es el abogado Darío Richarte. Es el juez Ariel Hijo. Esta denuncia, gracias a estos abogados que hoy los felicité sin conocerlos, fue interpuesta por Richarte y un equipo de profesores de la Universidad de Buenos Aires, donde también hay estudiantes, el 26 de agosto pasado. En la relación de los hechos, indican que los acusados cometieron crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados. Según el abogado, el caso fue construido durante más de 2 años con testimonios de víctimas, documentos y pruebas recopiladas en colaboración con organismos internacionales. Este es el abogado, este es el juez. Y este es el delincuente, César Avilés. El proceso penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices fue impulsado por Darío Richarte y su colega Diego Pirota. Fue radicado en el Juzgado Nacional Penal y Correccional número 4 a cargo del juez Ariel Alijo y de la Fiscalía número 3 a cargo de Eduardo Tayano, y se tramita bajo el expediente número
2981-2022. Ya está fichado Daniel Ortega, Rosario Murillo y los criminales sandinistas. Ya no hay vuelta atrás. Y alguien me dirá, don Santiago, ¿y los van a apresar? Pues solamente que puedan en algún momento hacerlo, o que salgan de Nicaragua. ¿Y de qué se trata esto de la justicia universal? Bueno, le explico. Es un principio que permite a un Estado, como el de la Argentina, juzgar a individuos por crímenes internacionales independientemente de dónde se hayan cometido o de la nacionalidad de sus actores o sus víctimas. La justicia universal se basa en la idea de que los crímenes internacionales son una amenaza para la comunidad internacional y que los estados, los países, tienen la responsabilidad de protegerla. Este principio se aplica a crímenes como el genocidio, como los crímenes de guerra, como la tortura o los crímenes de lesa humanidad, donde está metido Daniel Ortega, Rosario Murillo, Aminta Granera, Paco Díaz y Julio César Avilés y todos los delincuentazos sandinistas dentro y fuera de Nicaragua. El principio de justicia universal también se originó en los juicios que se hicieron después de la caída del régimen nazi de Adolfo Hitler en la Alemania. Estos juicios en Nuremberg se juzgó a líderes nazis por crímenes contra la humanidad y de ahí viene el concepto de justicia universal. Así es que esperamos que Julio César Avilés esté en esa lista. Francisco Paco Díaz, Ramón Avellán, Aminta Granera, Fidel Moreno, Alba Luz Ramos, Néstor Moncada Lao y por supuesto alcaldes, vicealcaldes, concejales, secretarios políticos, CPCs, Juventud Sandinista, maestros, sindicalistas, diputados, empresarios, cualquier sandinista criminal y cómplice de todo lo enumerado en esta histórica citación a Daniel Ortega por criminal. Y no solamente citación, captura, orden de captura internacional. O sea, que ya después de esto se le puede pedir a Erik Prince que se capture a un criminal como Daniel Ortega, como Rosario Murillo y como todos los que están metidos en el paquete de la petición del juez argentino Ariel Lijo. ¿Qué tal? ¿Que no se va a hacer al instante? Estoy de acuerdo que no. Pero escuche, es primera vez que a un comandante, el carabina virgen de Daniel Ortega, se le cita por criminal. Se le extiende una orden de aprehensión o de arresto internacional. ¿Es o no es noticia? ¿Es o no es importante? Y si se le está haciendo a Daniel Ortega, a la bruja Murillo, a los que estuvieron detrás de los crímenes del 2018, se le va a hacer a todos los cómplices y criminales sandinistas dentro o fuera de Nicaragua. Así es que 2025 es el año de la esperanza y esperamos que este año 2025 traiga buenas noticias. Aparte de los pleitos internos que se tienen en el Carmen, pleitos entre Rosario Murillo y Daniel Ortega por el control absoluto de las Fuerzas Armadas, porque ya controla la chamuca, controla la policía, pero Daniel Ortega no le ha dado el visto bueno, luz verde todavía en el ejército. Entonces hay un estira y encoge. El pleito interno contra los sandinistas criminales históricos del FSLN, contra los que participaron y fueron miembros de la seguridad del Estado, policía, ejército, y sobre todo el nerviosismo que existe y que es pan, comida de todos los días, entre la pareja satánica, entre su círculo personal, el triunfo del presidente electo Donald Trump acá en los Estados Unidos y las consecuencias que puedan ellos pagar por tanto mal que le han hecho y por ser parte de un organismo criminal organizado encabezado por Cuba, Venezuela y Nicaragua y patrocinada por Putin, por Xi Jinping en China y por Irán en el Oriente Medio. Como ven,
no le pinta muy bien el 2025 a Daniel Ortega ni a la bruja Murillo, ni a los criminales sandinistas, ni a los venezolanos criminales, ni a los criminales cubanos, ni al crimen organizado en general.